En la emisión anterior, Testigo de los Tiempos visitó al coleccionista de antigüedades, natural de Jibara y residente en Holguín, Jesús Barciela. Al marcharnos, nos llevamos el más valioso de los tesoros que poseemos gracias a su generosidad. Una carta original del mayor general Calixto García. Y hemos vuelto a esta casa en José Antonio Cardés 189 para seguir curioseando en las tantas y variadas cosas que el coleccionista que vive aquí ha podido lograr. Fui definiéndome de las cosas que yo quería conservar para mí y que me interesaría tener en mi vida. Y en eso influyó mucho la literatura y dedicarme a escribir. ¿Por qué ese gusto por las máquinas? Es más, amables televidentes, cualquier documento, carta, lo que vaya a hacer Barciela, por lo menos el primer párrafo tiene que ser en una máquina de escribir. Lo otro puede hacerlo en una computadora, imprimirlo y ponerlo ahí en ese papel, pero siempre en una máquina de escribir. Que por cierto, ¿cuál es la que tú usas de las tantas que tienes? Estoy usando una Triumph que tengo ahí abajo, en la maleta, y la Underwood. Ya no lo hago, pero me dedicaba mucho a escribir poesía sobre todo, y proveniente de los talleres literarios de Jibara. Y entonces esto, y también la lectura de adolescentes, de los Sherlock Holmes y los ambientes bucólicos y de Inglaterra y todo esto me llevaron a tener una idea de que yo quería tener una biblioteca. Era muy difícil, todavía es muy difícil que alguien dedique un espacio de su casa a tener una biblioteca, con un escritorio, pero era un sueño para mí. Sentarme en un secretario, en un escritorio, hablar la cosita, sentarme con una máquina de escribir ahí, con una taza de té en la mano, y un sillón orejudo, esto donde uno sentarse, una chimenea, ¿no? Porque era imposible acá. Y empecé a trabajar en base a ese sueño que estaba bastante cinematográfico en mi mente. Así que lo que necesitaba era el librero, los libros de la época, las tacitas para el té que fueran en inglesa, el sillón orejudo, todas las cosas todo que bien, llevaba eso. Todo bien. Es cierto, todo el mundo ha soñado hacerse un set cinematográfico para vivir en él. Pero eso cuesta mucho. Siempre me gustó hablar con los ancianos y todo esto de sus historias. Me crié entre ancianos yo. Y entonces esto me dio una especie de base informativa que intercambiar, como un bien de cambio. Ah, mira, esta pieza es tal cosa. ¿Tú crees que tú me la puedes vender? Sí, yo te la puedo tener aquí. Yo conozco a alguien que le hace falta una. Intermediando por acá y por allá, empecé yo a adquirir pequeñas cosas las primeras de regalo, otras que las tenía en la familia, le hacían falta otras. Es más o menos lo que ocurre con los intercambios de sellos, por ejemplo en la filatelia. Yo tengo este sello, te lo cambio por otro, no hago nada en vendértelo porque vale 3 pesos, ¿qué voy a ganar yo con eso? Si me das este, te doy este otro. En las monedas también es muy usual esto. Y así entré en las primeras piezas. Ya una vez que yo tenía visualizadas las que yo quería, empecé a buscarlas. Bueno, ¿cuánto cuestan? Cuestan tanto. Eso es demasiado para yo cogerlo del dinero familiar. Por tanto, yo tengo que empezar de alguna manera a generar algo que me permita tener eso para comprarme esas piezas. Desde que llegamos, yo estoy mirando esto. Oye, descubriste Y mira, he pensado que puede ser para enyugar bueyes. Parece un yugo de bueyes. Sí. ¿Pero qué es? De bueyes con escoliosis. Es un aspa. Es un aspa, una hélice de un avión de 1937, de un Piper J3, que también fue revolucionario en su época. Tenía varias curiosidades. En primera, esto es una hélice de madera completamente, con las chapas en los... Y era un avión que alcanzaba 934 kilómetros por hora de velocidad. Un avión pequeño, tan pequeño que parecía de juguete, lo llamaban el cachorro. Era de la Taylor y en el 37 la compró William Piper y empezó a llamarse Piper. Los Piper, este tipo de avión, los cogieron en la Segunda Guerra Mundial para entrenar a los pilotos. Era un avión de entrenamiento. Pero era un avión personal, prácticamente 2 pasajeros, y lo curioso de él era que el que piloteaba no iba en el asiento de adelante. El asiento de adelante era para el pasajero y el piloto se sentaba atrás. Todos los controles eran por cables y poleas. Un típico avión, un aeroplano. Estos eran los que había que darle vuelta con y esto había que darle vuelta con la mano para... Sé que jibareño al fin, tu primera gran pasión era recopilar objetos que tuvieran que ver con la marinería. Esa siempre la mantuve, siempre también de leer de cosas de piratería y de vivir el olor del mar a diario
y lo que causa el océano frente a uno todos los días. Yo siempre quise, por ejemplo, un timón de barco, un timón original de cómo era. Lo veía en todas las películas. Siempre quise tener una vela, un jirón de una vela de un barco, siempre quise un ancla. Aparte de la náutica, yo colecciono instrumentos, porque en los instrumentos te demuestran la evolución del ser humano. Pero instrumentos, herramientas. Instrumentos de todo, de medición, todo donde el hombre volcó su ciencia para ser utilizado como herramienta. Y por eso te vas a topar relojes, barómetros, esto que mide las revoluciones de los motores, con su manual. Hay, por ejemplo, yo tengo la primera calculadora. Esto es una calculadora y se llamaba el rayo. El rayo, bueno, en inglés, perdón que no veo, era The Lighting Calculator. Y se utilizaba con un lapicero, un lápiz, iba girando y aquí sacabas tú los cómputos. Esta era una calculadora que se usaba. Luego fue evolucionando y nos topamos, ahí está la Dalton en la sala, esta es otra. Mira qué complicado parece el diseño. Esta era de mano, para ir calculando. Me imagino que los que cobraban impuestos y todo esto andaban con esto en la mano. En otros momentos yo te he oído diciendo, y por cierto tienes varias, que estas muñequitas son diabólicas. Uy, esa historia. Que estas muñequitas están embrujadas. Estas muñecas asiáticas son bastante raras, son piezas de mucho valor y es mejor dejarlas así. Las personas les restauran el vestuario y todo esto. Pero son muy antiguas, usaban una especie de porcelana o biscuit para la cara y luego tela y relleno que podía ser de paja o de guata o a veces hasta de pelo. Le ponían pelo real, que ya eso es bastante tenebroso. Y estas han sido las protagonistas de muchas películas de terror, en las que mueven solo la cabeza. Pero lo cierto es que estas muñequitas, quizás por esa influencia del cine que hemos tenido nosotros, siempre uno las mira un poco raro. Y esta muñequita en particular, yo la ponía siempre parada en una vitrina de la sala, contra la parte de atrás de la vitrina, y luego me la encontraba sentada por las mañanas. Hasta que la empecé a mover de lugar y todo esto, a veces la cabeza miraba para el otro lado, así, tipo cosa de película. Y no había nadie que lo hiciera, porque prácticamente nadie entra en este cuarto. Y entonces es bastante, estoy loco porque alguien me la cambie por otro juguete, porque los juguetes también me interesan, los juguetes de época. Quiero mostrarle a quienes están mirando este programa un artilugio mágico, no me queda la menor duda, pero de mi época, que es más o menos tu misma época, aquellos aparatos con los que nos ilusionábamos oyendo la distancia. Miren esto, este radio. Así mismo, El taíno. Un radiecito taíno. Era ya de transistores. Aquí se hicieron radios, están los Sintonía, los radios agrícolas, los taínos. Fueron las tres marcas principales de estos transmisores en Cuba. Mis hijos que... Las guardias de los CDR se hacían con los taínos. Mis hijos que insisten en que le compre un móvil, qué sé yo. Para mí tener este aparato era tener algo muy, pero muy valioso. ¿Qué es esto, Barciela? Esto es una colección de pequeños molinos de café, que todavía yo los utilizo. Allá arriba también podemos ver algunos otros. Y muchas cámaras. Cámaras que también tiene que ver con los instrumentos de que te hablaba que colecciono. Instrumentos hechos por el hombre y la evolución que han tenido. Wow. Hemos visto una evolución vertiginosa de la tecnología últimamente, pero todo esto se produjo con calma. Y cada uno de las cosas que yo tengo ahí marcaron un hito dentro de la tecnología, del desarrollo de la tecnología. Por ejemplo, en esos objetos valiosísimos que el hombre inventó para ver más allá de lo que podía ver, un microscopio, y hay más de uno aquí. Este microscopio, permíteme alcanzarlo, es de 1895. También son microscopios que estuvieron en la era de los descubrimientos. Es en bronce, tiene los cambios de lente y está perfectamente utilizable, funcional. Ahora, y con eso vamos a terminar. Si por mí fuera yo volviera, pero tenemos otras visitas que hacer. Pero aquí dentro hay una muy, pero muy valiosa joya. Probablemente, a mi entender, la más valiosa de todas.
de todo lo que se guarda en esta casa. El armarito de los tesoros, lo llamaba yo en algún momento. Yo me tomé la libertad ya de sacarla de ahí. Es una de las cosas que yo más... Ni digas todavía, nada más valoro. enseña para que la gente lo descubra después. La tengo envuelta en varios pliegos de cartas, entre ellos algunos que son absorbentes de humedad, porque no tengo los métodos de conservación que debería tener. Ahora, a ver que la cámara muestre el sello, está lacrado. Del lacrado. Está lacrado. Que nos recuerda las monedas que tenemos nosotros de un peso. Como no, vean esa estrella. Proviene de ahí, de ese símbolo. De ahí, esas monedas de a pesos actuales tienen esa estrella porque está basado antes en eso. se usó. Vamos a abrirla y verán ustedes que tiene el membrete de la delegación del Partido Revolucionario Cubano. Es una de las cartas que el delegado del Partido Revolucionario Cubano desde Nueva York enviaba a los contribuyentes más significativos a la causa de la revolución. Y con el albacea de Gonzalo de Quesada firmaba también, e incluían textos que en ese momento tenían que ver con ganar para la causa sobre todo a los partidarios del autonomismo, tratando de mostrarles que el autonomismo no solucionaría los problemas que tenía la nación y que era preferible la independencia. Recuerda aquella magnífica frase martiana de que la guerra que organizó era con todos y para el bien de todos. Voy a mostrarle, y con eso lamentablemente nos tenemos que ir de la casa de Barciela, pero voy a mostrarle algo que es eso que te emociona y que te muestra el paso del tiempo, pero que lo que fue está en lo que es. Vean ustedes la misma carta y vean esta parte de la carta. Amables televidentes, original, la firma de José Martí. Luego no teníamos casi ya que presentarlo, luego de hablar del delegado del Partido Revolucionario y de la época en específico que estábamos hablando. Por eso es un documento que emociona siempre. Y por eso es que Barciela dice que a pesar de tantos objetos, esta es la pieza más valiosa de todas las que tiene. Y con ella, pues te la entrego. Ya no quisiera yo guardarla en mi carpeta. No hay momento que no se abra que no me cause emoción y temblor en las manos, de tener la caligrafía del maestro y la emoción de sus palabras siempre al alcance de la mano. Todo lo que hemos visto ha sido emocionante durante estas dos visitas, pero no me queda la menor duda que con esa carta es el momento exacto para despedirnos de ustedes y para prometerles que en algún otro momento volveremos aquí para seguir curioseando en todas esas piezas y objetos que son testigos de los tiempos.